investigaron, fueron al banco y efectivamente había una cuenta de la que no sabían nada y había en el año 82, que es cuando ocurre esto, $300.000. Entonces, claro, ahí ya no me encajan las alucinaciones, ni nada extraño que... No, había $300.000. ¿Eso qué significa? Sencillamente que después de la vida hay otra vida, que no sabemos cómo es, por supuesto, pero que por la investigación, por los indicios que yo estoy recogiendo, es mucho mejor que esta, infinitamente mejor que esta. La vida de JJ Benítez es tan fascinante como sus libros. Durante más de 50 años ha recorrido el mundo en busca de fenómenos imposibles y testimonios de personas que aseguran haber entrado en contacto con seres que parecen provenir de otros mundos. Si reuniéramos todas las páginas de sus libros, podríamos construir un edificio de papel de 40 pisos. Páginas que también nos hablan del misterio más importante de nuestra existencia, la muerte. Desde el inicio de la civilización, el hombre ha temido a la muerte, a la nada y la no existencia. Temores que parecen disiparse con la creencia en un mundo en el que los difuntos sobreviven. Un mundo que para JJ Benítez es real y que ha estudiado a través de los mensajes que ha recibido personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Ha estado alguna vez JJ Benítez cerca a la muerte o a esa otra vida? ¿Ha tenido algún momento? Sí, tuve una experiencia, no llegué a ver nada, es decir, yo no vi ni el túnel que ve mucha gente, no vi nada, simplemente tuve un problema con el corazón y bueno, me hicieron un cateterismo con la mala fortuna de que el propio catéter, el plástico, me seccionó la aorta. Y entonces pues estuve a 5 minutos de pasar al otro lado. Lo que sí puedo decir es que esa experiencia cercana a la muerte, en mi caso, era como un sueño extraordinariamente dulce. Era muy agradable. O sea, yo era consciente de que me estaba yendo, de que me estaba durmiendo, porque al final la muerte es dormir. Y bueno, luego me sacaron de allí, me llevaron a un quirófano y ya me sacaron adelante, ¿no? Es la única vez que yo he estado, que sepa, con un pie aquí y un pie allá. Pero también usted escribió un libro sobre la vida después de la vida. Sí, estoy bien. Y habla de experiencias de personas cercanas a usted. Sí, bueno, Estoy bien es un libro en el que yo cuento muchas investigaciones de personas que han visto, que han hablado con amigos o familiares que están muertos en todo el mundo. Y es verdaderamente espectacular. Es decir, después de reunir esa información, no te puede quedar la menor duda. Es decir, es imposible que se pongan de acuerdo un señor de Pittsburgh en Estados Unidos y una niña en Pakistán. Y cuentan lo mismo. Y cuentan que han visto a su familia muerta y que han visto, en el caso de Pittsburgh, a un compañero y amigo, profesor de la universidad, que ya estaba muerto, que llega y se presenta en la casa de este otro profesor para decir una cosa aparentemente absurda. El profesor, que estaba vivo, estaba buscando un libro de poemas de este señor que había muerto, pero él no sabía que había muerto. Vivían en 2 ciudades distintas, en Pittsburgh y en San Luis. Y de repente se presenta en la madrugada y le dice: el libro que estás buscando, mi libro, está allí. Y desapareció. Entonces el hombre se quedó muy perplejo, encontró el libro y al poco suena el teléfono y le dicen: fulanito acaba de morir. Bueno, todas estas historias, todos estos casos en todo el mundo es lo que a mí me llevan a pensar
que efectivamente después del dulce sueño de la muerte, que no es más que un sueño, sigues vivo, en otro sitio, y con un cuerpo físico. Nada de espíritu, no, físico. Ahí uno piensa que tal vez en el fondo de todas las creencias de las religiones hay una gran verdad, que todas hablan de la vida después de la vida. Sí, lo que pasa es que las religiones, desde mi punto de vista, no han sabido transmitir lo que seguramente es la verdad, y es que no es una cuestión de ser bueno o malo, comportarse bien en la vida o no para ir al cielo o al infierno. No es nada de eso. Es decir, todos los seres humanos, todos, sean buenos, sean malos, sean creyentes, sean lo que sean, cuando mueren, todos van al mismo lugar y siguen vivos y nadie les juzga. El ser bueno o el ser malo es un juego dentro de lo que es esta existencia, que no lo podemos entender bien porque nuestra capacidad mental es muy pequeña y lo que hay al otro lado es enorme, ¿eh? Entonces las religiones, lamentablemente, lo que hacen es despistar a las personas. Yo por eso siempre recomiendo, si usted puede, huya de la religión, escape de la religión, piense por sí mismo. Bueno, ustedes que están allá en su casa, no se muevan porque esto está increíble. Tuiteen todo lo que quieran con JJ Benítez en Más Allá. Escriban sus comentarios y ya volvemos porque vamos a hablar de Caballo de Troya. Conspiración, viajes en el tiempo, Dios. Son las temáticas que contiene uno de los libros en lengua castellana más vendidos de todos los tiempos, Caballo de Troya. Una saga de 10 tomos que narra las memorias de un viajero del tiempo procedente del siglo XX, que fue enviado por el gobierno de los Estados Unidos para estudiar la vida de Jesús de Nazaret. El texto se basa en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que participó en un programa denominado Swivel, que hacía parte de la Operación Caballo de Troya, cuya tecnología habría sido desarrollada en la década de 1960 durante la carrera espacial que llevó el hombre a la Luna. Publicado en 1984, Caballo de Troya es el libro más vendido de periodismo de misterio de la historia, siendo traducido en más de 20 idiomas. Sus letras nos muestran una visión alternativa de la vida de Jesús, mostrándonos un hombre mucho más relajado y comprensivo que los evangelios, un hombre que estaba destinado a transformar el mundo. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que estamos en una tertulia con JJ Benítez, uno de los grandes escritores del misterio en el mundo. Le quería preguntar, Juanjo, sobre algo que es para todos los que nos están viendo la marca de su nombre, Caballo de Troya. ¿Cómo surgió? ¿Cómo apareció Caballo de Troya en su vida? Yo estaba presentando un libro que se llama El Enviado en México, en el Distrito Federal. Un programa de televisión de máxima audiencia con un gran periodista que se llamaba Zabludowski, y yo estaba hablando del contenido de ese libro, es decir, la sábana santa de Turín, los descubrimientos de los científicos, etcétera, etcétera. Y creo que puse mucho entusiasmo a la hora de hablar de Jesús de Nazaret, que es supuestamente la imagen que aparece en la sábana santa de Turín. Bueno, total, al final del programa recibo una llamada telefónica y entonces alguien se identifica como un ex oficial de las Fuerzas Aéreas norteamericanas y me comenta que tenía algo para mí. Bueno, yo le dije que, dije, bueno, Fuerzas Aéreas norteamericanas, OVNI. Supuse. Y entonces, bueno, al final yo acepté entrevistarme con él y así establecimos el contacto. Yo seguí en contacto con él y finalmente volví a verlo
y me entregó una especie de enigma que yo tenía que resolver para encontrar lo que él me quería entregar. Bueno, conseguí la información y me encontré con una serie de manuscritos en los que había, yo leí la verdadera historia de la vida de Jesús de Nazaret. Ellos aseguraban que habían hecho un experimento, los norteamericanos, y se habían trasladado a la época de Jesús y le habían seguido paso a paso durante toda su vida pública. Y eso es lo que es la génesis del muy reducido, ¿no?, de Caballo de Troya. Yo nunca he podido demostrar, y lo he dicho muchas veces, si se llevó a cabo o no el salto en el tiempo. Pero lo que sí digo es que lo que verdaderamente a mí me importa es lo que se cuenta sobre Jesús. Es decir, esa vida pública, lo que pasó, lo que dijo, que no tiene nada que ver con lo que te cuenta la religión, es lo que a mí me cautivó. Ese Jesús de Nazaret es extraordinariamente bello, extraordinariamente cercano y mucho más lógico que lo que yo he leído en los evangelios. ¿Y Caballo de Troya también le cambió su vida? Sí, claro. A ver, yo me eduqué en un colegio religioso, el católico, en una universidad del Opus Dei, en Pamplona, España, pero bueno, pues la vida, el periodismo me hicieron dudar de todo. Es decir, todo lo que yo había recibido en mi educación, sobre todo religiosa, pues se tambaleaba. Había cosas que no me encajaban, que yo no entendía, que no aceptaba. Bueno, y al descubrir la información que yo recibo, me encuentro, repito, con un Jesús de Nazaret totalmente diferente. Entonces me cambió. La brújula hizo así, pum, 180 grados. Después de ese encuentro que usted tuvo con este mayor o con estas personas que aseguran viajar en el tiempo, ¿volvió a contactarlos o desaparecieron? Bueno, yo estuve en contacto con el mayor durante un tiempo, personalmente y por carta, hasta que fallece. Y después, ya así te lo adelanto para tus oyentes y tus espectadores, con el segundo piloto, Eliseo, yo he podido establecer contacto 2 veces. Y consecuencia de ese contacto, en Noruega, yo recibí una serie de informaciones muy interesantes. Una de ellas es el final de la vida pública de Jesús, que no está terminado en el legado que me entrega a mí el mayor. Faltan 2 años y algo. Es la información que yo recibo del segundo piloto. Con lo cual se cierra toda la vida pública. Esa información, supongo, se publicará en el año 2019, el diario de Eliseo. ¿Y es información que es reveladora? Pues es muy interesante porque complementa el resto de la vida pública de Jesús. El mayor termina su relato de la vida de Jesús de Nazaret, si no recuerdo mal, en el año 28, y Eliseo lo termina hasta el 30. Y va contando qué pasa, ¿no? Qué acontecimientos suceden en esos 2 años y pico, y qué dice Jesús, y por qué lo matan. Bueno, es toda una trama, es una historia para mí muy interesante y muy esclarecedora. Usted me decía antes de comenzar el programa que esta era la última o tal vez una de las últimas veces que va a hablar de Caballo de Troya. Yo lo que creo es que va a ser la última entrevista. ¿Por qué? Pues porque ya esa etapa creo que se ha terminado. Y quiero
no seguir presentando libros, no participar en actos públicos en la medida de lo que pueda, ¿no? Es mi intención. Luego el resultado ya veremos. ¿Cómo cree que lo van a recordar a usted en 100 años? ¿Como caballo de Troya o como algo más? No me preocupa demasiado, o sea, cómo me vayan a recordar, no, cada uno tiene su contrato y su trabajo aquí en la tierra. Y bueno, hombre, pues supongo que sería muy agradable que me recordaran como una persona que transmitió la posible verdadera historia de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se siente usted después de tantos años, tantos libros acerca de la historia de Caballo de Troya? ¿Qué siente JJ Benítez frente a eso? Yo me he dado cuenta, bueno, en los últimos años me he dado cuenta de que cada uno, como digo, tiene un papel en la vida. Todo el mundo tiene un trabajo, tiene un contrato, lo cumple sí o sí, aunque no lo entienda. Y en mi caso yo entiendo que, digamos, la zona más importante de mi vida o de mi trabajo es intentar abrir la mente de las personas. ¿Cómo? Pues con los libros, con la palabra, es decir, pues abrir la mente de los seres humanos a que hay otros mundos, a que hay otras civilizaciones fuera de la tierra, que Jesús de Nazaret no es lo que te han contado, es mucho más. Y por supuesto que hay vida después de la muerte, que hay que tener una esperanza, ¿no? Una esperanza, pase lo que pase, vivas lo que vivas o malvivas lo que malvivas, después de muerto seguirás vivo. Usted desarrolla en otro libro Los astronautas de Yahvé, la idea de que la estrella de Belén pudo haber sido un ovni. Sí. ¿Qué podemos saber de eso? Pues yo sigo pensando exactamente igual. Es decir, cuando yo hice aquella investigación, analicé todos los factores que estuvieron a mi alcance. Uno empieza a explicarse y decir, bueno, ¿pudo ser un cometa? Pues muy difícil, porque 3 meses es mucho tiempo para poder visualizar un cometa. Segundo, un cometa está muy lejos, la visualización de un cometa queda muy lejos. Tercero, difícilmente te puede orientar en un camino como era la zona de Ur de Caldea, Babilonia, esa zona hacia Belén. Y sobre todo, ellos tenían la costumbre de viajar solamente de día. No era normal viajar de noche porque era peligroso, y entonces ¿cómo es posible que tú puedas ver de día un cuerpo luminoso, una estrella, una conjunción? Otra de las teorías que hablaban de decir, no, es que fue una conjunción de 2, 3 planetas. No, porque eso es de noche, pero no de día. Y además una conjunción no te lleva a ningún sitio. Bueno, hay una serie de razones, de argumentos que yo estuve estudiando y que daban como resultado que no podía ser nada de eso. Es decir, tenía que ser un objeto brillante, luminoso, que durante el día les llevaba por un camino hasta el lugar. Y además dice en el Evangelio que cuando llegaron a la casa donde estaba el niño en Belén, se quedó quieto, encima de la casa. ¿Qué es eso? Lo que hoy investigamos y conocemos como objeto volante no identificado, lo cual no le resta ningún mérito. Es decir, yo pienso que muchísimas de las civilizaciones que nos están visitando o que nos han visitado están al servicio de la divinidad. Son, por simplificar, los ángeles, ¿no? Los ángeles. Es una pregunta que se hace mucha gente. Muchos sienten su presencia. ¿Usted también ha investigado casos de ángeles? Sí. ¿Qué piensa? Sí, bastantes. Y bueno, pues me encuentro con sorpresas maravillosas, muy bonitas, de gente muy seria, que ha vivido en la realidad o en